Era fácil decir, bueno, un solo caso de torturas, no pasa nada, conseguimos una respuesta que es la liberación del rehén. Y el general de la Chiesa dijo algo que resume mucho mejor que yo lo que trato de transmitir. Dijo una frase que más o menos nos decía: Italia se puede permitir la pérdida de Aldo Moro, pero no la práctica de la tortura. Es decir, ese es el juego, ese es el nuevo concepto de aquellos que creemos que los conflictos se pueden solucionar o por lo menos paliar en sus efectos con la fuerza del derecho. Alguien puede decir, eso es una pura utopía. Bien, yo pienso que la utopía empieza en donde se pierde la esperanza. Mientras tanto, si la esperanza no se pierde en torno a este tipo de asuntos de que pueden conseguirse y cambiar las cosas, la utopía puede ser una realidad. Pero es que hasta ahora ya hemos visto las consecuencias anteriores. Por tanto, ¿por qué no intentarlo? Y sin embargo, queridos amigos, hemos visto también los resultados que la justicia penal universal puede conseguir. Resultados de persecución, de responsabilidades concretas, pero también de generar confianza en los ciudadanos, de conseguir cambios en la legislación, de conseguir que el enfoque en la comunidad internacional sea mucho más crítico, de conseguir que 1.100 organizaciones humanitarias se pusieran día a día cuando estaba discutiéndose el Estatuto de Roma para decir no, y no vamos a consentir que aquí no se den los pasos que se tienen que dar. Y se consiguió. Y se consiguió un estatuto muy fuerte y se produjo una denuncia permanente y aún el día de hoy existe una plataforma en este sentido. No vamos a solucionar los problemas del mundo ni de las injusticias del mundo con la justicia universal. Los jueces somos los más inadecuados para hacer algo que no sea la resolución de los casos concretos. Ni somos políticos, ni debemos jugar a serlos, ni siquiera tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero sí tenemos una obligación. Y tenemos una obligación que es la de actuar con una vocación y con una visión de futuro en el ámbito de la justicia universal que pasa por la protección indeleble de las víctimas. En estos crímenes, como en ningún otro, las víctimas se sienten desamparadas. Da lo mismo que sean víctimas de una aldea del Principado de Asturias en España, o de los montes de Jalisco, o del lugar más ignoto de África Central. Las víctimas son universales. El concepto de víctima es igual. Y nos lo tenemos que meter en la cabeza. Y no podemos estar comiendo y viendo lo que está sucediendo en Irak, por ejemplo, y apagar la televisión, oírnos y no ver lo que acontece. Es nuestra responsabilidad y ninguno está exento porque puede ocurrir la misma cosa. Y ¿quién iba a pensar que en la gran Europa, en la vieja y moderna Europa, en los años 90, cuando el hipercapitalismo y todo el regeneracionismo que había y esa ilusión y euforia que ahora se ha vuelto todo lo contrario con la crisis económica, ¿quién iba a pensar que en los Balcanes iba a surgir lo que se produjo y que iba a tambalear a toda Europa? Y lo que es peor, que se produjo uno de los genocidios más graves de la historia. Y fue delante de nuestras narices. La concienzuda y humanista Europa, y no hicieron apenas nada hasta que ya no fue posible. O cuando Ruanda también, año 93, 94, 95, y un año apenas se les estaba suministrando armas, o estaba Naciones Unidas y dijo, este no es conflicto nuestro.
cuando China estaba suministrando armas masivas a la etnia Hutu para que procediera a vista, ciencia y paciencia de Naciones Unidas las masacres que llevaron a uno de los genocidios más impresionantes de los últimos tiempos. O cuando vamos a asumir y a superar esa doble conciencia que hay en el primer mundo o en los que gobiernan el mundo, que yo siempre digo que son las multinacionales. En 2004, comentaba ayer en Chihuahua una anécdota que también tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo. La investigación de los crímenes contra la humanidad a todos nos motiva. Bien. La investigación del genocidio, todos decimos qué cosa tan terrible, es evidente que hay que investigarlos. Sin embargo, cuando se trata de investigar a los que se lucran, a los que se benefician con ese tipo de crímenes, comienzan las dificultades. No, bueno, eso no es lo mismo, no, es que el análisis es más complejo porque concurren unos intereses distintos. Mirad, 2004, insisto, informe de Naciones Unidas, diciendo que 32 empresas multinacionales, varias de ellas del primer mundo y otras europeas o africanas y alguna de este hemisferio, aparecían como empresas que habían obtenido beneficios con la explotación de recursos naturales básicos importantísimos en la región de África Central. El mineral al que se refería el informe era el coltan. El coltan es un mineral que probablemente, si yo dijera cuántos de aquí sabemos cuál es el coltan, alguna mano se alzaría, pero la mayoría no. A mí también me ocurría eso. El coltan es un mineral sin el cual ni uno solo de los aparatos estos que llevamos funcionaría. Es con lo que se fabrican los microchips de los ordenadores, de los teléfonos celulares. Es decir, fijaos, ¿quién puede pensar hoy que hay vida en la Tierra si no lleva un teléfono celular en la mano? Es tremendo, ¿no? Bien, pues simultáneamente otro informe del Fondo Monetario Internacional decía y felicitaba a Uganda porque había conseguido eliminar su deuda externa con la explotación de recursos naturales, con el apoyo y gracias a estas grandes empresas que habían desarrollado su actividad y habían favorecido esa euforia con la cual se había liquidado la deuda. Pero ¿sabéis cuál es el pequeñísimo problema? Que Uganda no tiene ni una sola mina de coltan. Están en Congo. ¿Y dónde comenzó el genocidio? En Congo. ¿Dónde se produjeron desde entonces hasta ahora masacre tras masacre y que la comunidad internacional no es capaz de parar de alguna forma? En Congo. ¿Y qué estuvo en la base del inicio de estas masacres y de estas acciones permanentes contra los ciudadanos? La explotación de los recursos naturales. No voy a decir yo que haya relación de causa-efecto, pero sí creo que hay elementos suficientes para investigar y a lo mejor hay que establecer unas responsabilidades mayores y más alejadas de la sabana y ubicadas en más de un rascacielos donde determinados consejos de administración toman decisiones. Bien, con esto lo que quiero decir es que el mundo de la justicia penal universal es amplio, es complicado, pero no solo se aplica a estos temas. Fijaos la doble moral que hay en muchos países y en los gobernantes. Narcotráfico. ¿Quién duda, y mucho más aquí, en México, hoy día, que es un crimen de persecución universal? Que todos estamos implicados.
el primero que lo dice